¿Qué tal? Muy buenas. El caso Koldo amplía su trama más allá del exministro José Luis Ábalos. El hombre de moda es Santos Cerdán. Santi, para los amigos, es el gran fontanero de máxima confianza de Pedro Sánchez y está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa, de la UCO, de la Guardia Civil, sobre sus conversaciones con Koldo García y otros miembros de la trama que podría acarrearle problemas. Hoy desgranamos las pistas que tenemos de ese informe de la UCO que se presentarán en los próximos días. Además del Ministerio de Transportes, ahora entra en escena el Gobierno de Navarra y una licitación muy sospechosa. Vamos allá. La socialista María Chivite, la presidenta de Navarra, adjudicó 67 millones de euros a una UTE, a una Unión Temporal de Empresas, donde participaba Sabinar 2000 SL. Quédense con ese nombre, con esa empresa. Servinavar es una empresa con apenas 9 empleados que estaría vinculada de alguna forma a Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, el número 3 del partido de Sánchez. La UCO investiga presuntas irregularidades en la adjudicación. Además, Sabinar tiene un perfil muy curioso, vamos a verlo. Es propiedad de Anchón Alonso, un empresario vasco que tiene 29 empresas. La relación de sociedades que tiene en el registro mercantil, como hemos desvelado, es muy extensa. Y esta empresa, Servinavar, cuenta con 9 empleados únicamente, 9 fijos y 6 temporales. Los activos son de 1,2 millones de euros, en el ámbito de la empresa no es mucho, y el beneficio en el último año del que hay cuentas es de 100.000 euros, tampoco es una gran cantidad para gestionar pues, proyectos de, como decimos, de 60 millones de euros junto con otras empresas. Como decía, las cuentas son antiguas, no presenta cuentas públicas desde, atención, el año 2021. Pese a participar en grandes contratas públicas, pues las cuentas son antiguas, no están actualizadas a día de hoy. Lo normal sería que tuviera cuentas del año 2023 o incluso del año 2024. Recordemos que ya estamos en el año 2025. Esta empresa, Servinavar, aparece como patrocinadora del equipo de Aizkolaris de Koldo García, es decir, esa técnica que es de cortar troncos, que es muy frecuente en el norte de España. Pues Koldo García, el asesor de Ábalos, tenía impreso el logo de esta empresa en una de las piernas, en el pantalón que usaba. No sabemos por qué, no sabemos qué contraprestación tenía a cambio. Además, como decimos, esta empresa consigue la adjudicación de los túneles de Belate. También quédense con esa adjudicación después de la serie de contratos que habían sido señalados del Ministerio de Transportes en relación con las mascarillas o con constructoras. Ahora aparece esta construcción de un túnel en Belate que es muy popular, muy conocido en el norte de Navarra, una zona con grande presencia de Bildu, del partido Abertzale, que era una gran reivindicación histórica. Como decimos, un contrato de más de 60 millones de euros para duplicar esa infraestructura que une, pues, que vertebra esa comunidad autónoma y que sirve pues, también para pasar a Francia. Es una adjudicación de diciembre del año 2023, como decimos, de la socialista María Chivite a la Unión Temporal de Empresas, a la UTE de Acciona, de Excavaciones OSES y atención de Servinavar. La mesa de contratación estuvo dirigida, atención, por un funcionario de 73 años. Un funcionario normalmente se jubila entre los 65 y los 67. Pues este hombre tenía una dispensa especial para que, como decimos, a los 73 años seguir dando contratos públicos. El proceso estuvo marcado por muchas irregularidades, falta de motivación, un procedimiento viciado, en palabras de los miembros del tribunal. En particular, 3 miembros de esa mesa de contratación, de esos 3 técnicos, presentaron votos particulares contra la decisión que al final pues tuvo como parte fundamental en los votos del presidente de esa adjudicación. Esa mesa de contratación estuvo formada por 8 personas, iban diciendo las puntuaciones que daban a las diferentes ofertas y la última palabra, después de escuchar al resto, algo bastante irregular, pues la tuvo este hombre de 73 años. El secretario de la mesa, como decimos, advirtió que el procedimiento había quedado viciado. También había filtraciones, atención. Las puntuaciones se conocían fuera del ámbito administrativo antes de ser oficiales. Así queda plasmado en los emails, en más de 400 páginas de emails que hemos tenido acceso en OK Diario. Era una documentación confidencial, pero que sin embargo estaba accesible en una, como llaman, una unidad en red, abierta a múltiples personas. Era una carpeta compartida a la que tenían acceso, como digo,
pues muchas personas dentro de la consejería. Es una puntuación muy alta para ser una UTE de 46,22 puntos sobre un total de 50, casi pues logra todo lo que se podía conseguir en esa puntuación. Y atención, también el presidente de esa mesa de contratación daba a entender que había presiones externas para adjudicar antes de San Fermín, literalmente aparece así en esos correos internos. Por otra parte, las conexiones políticas de Servinavar. Anchón Alonso, que también se le conoce como Antón Alonso y cuya imagen hemos publicado en el periódico, es administrador de esta empresa y atención, mucho ojo a este dato, intentó construir la ciudad de vacaciones en Milagro. Milagro, algunos les sonarán, es el pueblo natal de Santos Cerdán, de Santi Cerdán. De ahí puede ser que se conocieran. La UCO investiga si a través de esta empresa el PSOE se ha podido ver beneficiado de alguna forma y en particular Cerdán. Anchón Alonso se reunió varias veces con María Chivite. Todo este tema generó una gran controversia hace unos años a propósito de una denuncia de Unión del Pueblo Navarro, de UPN, el partido pues de centro derecha de Navarra. Chivite adjudicó el contrato a través de una consejería que lidera el consejero Óscar Chivite. ¿Le suena el apellido? Óscar Chivite, el consejero, es tío segundo de la presidenta autonómica. Por otra parte, hemos desvelado, también muy interesante, que Servinavar recolocó a Vicente Fernández Guerrero en esa empresa. ¿Quién es este hombre? Es el expresidente de la SEPI. Ya saben, la SEPI es la sociedad que gestiona todas las empresas públicas del Estado y es un hombre procesado por corrupción, un protegido que María Jesús Montero, cuando era consejera en Andalucía, se trajo a Madrid, le puso al frente de la SEPI y tuvo que dimitir por un escándalo de presunta corrupción. Se está juzgando en estos momentos, es un caso relacionado con la adjudicación de una mina en Andalucía y atención, se enfrenta a una petición de 19 años de cárcel. Este hombre, que también está relacionado con la trama de Ábalos, pide una autorización al gobierno para, después de dejar el cargo, entrar a colaborar con esta empresa. No sabemos por qué, también pues es muy llamativo y hay explicaciones que dar por parte de esta persona y por parte del Partido Socialista. Seguimos con más datos. Anchón Alonso, el administrador, como decimos, de Servinavar, intentó construir esa empresa en Milagro, ese proyecto fallido, y también tiene otras relaciones que iremos profundizando en los próximos días. Y atención, como telón de fondo están las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, pieza central de la investigación, ya le conocen, porque declaró haber entregado 15.000 euros en efectivo a Cerdán en junio del año 2021, y esto lo enmarcaba en un proceso de un pago a cambio del relacionado con el cupo vasco. En la declaración ante el juez habló de ese cupo vasco, pero dijo, bueno, esto ya se explicará en el futuro, a su debido tiempo, y ahora ya parece que llega ese momento de explicar el cupo vasco, una parte de las irregularidades que destapó este empresario. Es un sistema para controlar licitaciones públicas en el que Cerdán tendría un papel preeminente en relación con las obras en País Vasco y en Navarra. Iremos viendo en el informe final de la UCO, que ahora estamos avanzando pequeñas pinceladas, en qué queda, cómo se va articulando. Y Cerdán, también atención a este último dato, visitaba frecuentemente el Ministerio de Ábalos para interesarse por infraestructuras en el norte de España. Decía que comía 2 o 3 veces al mes con Koldo y con Ábalos en Madrid, según hemos publicado. Y esas también, atención, como publicamos, hay supuestas grabaciones de Koldo a Cerdán hablando de amañar presuntamente de contratos y recibir también, como digo, una serie de prebendas o comisiones. También es muy importante destacar, ya aprovechamos a recordar el patrimonio que se le atribuye a Santos Cerdán, pues presumiblemente también puede ser objeto de una investigación futura de la UCO. Tiene una vivienda en Milagro, una vivienda humilde, un chalet al que ahora ya va más menos, pero que, atención, fue reformado, tuvo una serie de obras en fechas próximas al supuesto pago que denuncia Aldama. Pasó de ser un humilde chalet a ser la casa más destacada en esa zona, se cambiaron ventanas, puertas, sistemas de videovigilancia, etc. Y atención, también se compró un Volvo XC60,
un todoterreno de grandes capacidades de 60.000 euros en mayo del año 2023, cuando la trama pues estaba terminando de operar antes de que fueron detenidos. Las sospechas también se ciernen sobre Santos Cerdán por unas presuntas fincas compradas por familiares de él en las Bárdenas Reales, un parque natural de Navarra. El incremento patrimonial pues llama muchísimo la atención para quien era un técnico de electricista de profesión. La situación judicial se complica para Santos Cerdán y el informe será entregado al juez del Supremo, Leopoldo Puente, en los próximos días. Recordemos que se encargó a principios de febrero. Cerdán está aforado y requeriría un suplicatorio para ser imputado. Atención, que Junts ha dicho que estaría dispuesto a apoyar ese suplicatorio para que siguiera los pasos de Ábalos y fuera investigado. Por su parte, Cerdán niega haber cometido ningún delito y amenaza con llevar a la justicia a quienes afirmen que ha cometido esos hechos. Sánchez, el presidente, dice que sigue siendo una persona honesta, que sigue confiando en su número 3 del partido. Y como digo, Cerdán confesó, admitió haberse reunido, haber pedido información de estos proyectos. Hoy también hemos publicado en las últimas horas que se coló en reuniones en las que no tenía por qué haber participado porque era un diputado raso para interesarse por esas construcciones. Informaremos de las novedades como siempre en OK Diario porque el caso avanza y se produce en un pleno desgaste total al gobierno de España por una serie de escándalos de mucha corrupción.